Hola, soy Nori, educadora sexual de la Fundación Mi Cuerpo MINCOP, la cual ofrece educación sexual integral a adolescentes en Colombia y en México. Estoy muy feliz de darles la bienvenida a este nuevo episodio de nuestro podcast Mi Cuerpo Consentido. Y la persona que me está acompañando el día de hoy en el otro micrófono es mi compañera Shannon. Hola Shannon, bienvenida. Hola, gracias. Me presento, soy psicóloga y también educadora sexual de la Fundación y me alegra estar de vuelta en el podcast. Genial, gracias. Y bueno, el día de hoy vamos a hacer un episodio muy diferente, muy interesante. Y es que dejamos el día de, hace unos días, unas preguntas o la opción de una cajita de preguntas en Instagram para que ustedes hicieran sus preguntas, cualquier duda que tuvieran sobre sexualidad. Y bueno, les agradecemos por estar en esta dinámica. Vamos a estar respondiendo a algunas preguntas nada más, no todas. Entonces, ¿qué te parece esta dinámica, Shannon? Muy divertida y me interesa saber a ver qué preguntaron. Genial, sí. Y bueno, la dinámica de hoy va a ser que yo voy a hacer la pregunta y Shannon nos va a estar ayudando a responderla. Entonces, ¿estás lista, Shannon? Sí. Bien. La primera pregunta dice, ¿se puede saber si una persona es virgen con un examen? Es una pregunta que nos hacen bastante, pues chicas y chicos también, pero no hay absolutamente ningún examen, ya sea físico o de sangre, que se pueda hacer para saber si una persona ha tenido relaciones sexuales o no. ¿Por qué? Porque pues con la relación sexual no cambia el cuerpo, ¿no? No, pues no hay nada que cambie ahí físicamente, ni biológicamente, ni algo en la sangre, ni saca algún químico, algo así que uno puede decir, uy, aparece en un examen, ¿no? Y creo que también una gran parte como la confusión o como ese mito, más bien como ese mito de la virginidad, es la idea de que el himen es como esa telita que le dicen, ¿no? Que está en la vulva, que está completamente sellada. Uh-huh. Y que en la primera relación sexual hay que romper esa telita, ese himen, y ahí hay sangrado, y pues ya se puede ver si está roto o no esa telita, pues si se ha tenido relaciones sexuales o no. Pero eso es completamente falso. El himen, pues todo himen ya va a tener un orificio, pues un huequito o varios huequitos por donde puede salir la menstruación y los flujos vaginales y pues puede entrar un tampón, un dedo, un pene, ¿no? Entonces, creo que esa pregunta sale como de ese mito que ha salido como del tema del himen, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Es una pregunta muy recurrente y bueno, solo como es importante mencionar esto, ¿no? De que la virginidad, bueno, pues es esta idea de la virginidad, pues es una construcción social, cultural, ¿no? Que a veces nos enseñan sobre todo como para, pues no sé, como controlar un poquito más nuestra sexualidad, pero bueno, es importante que decir que nada cambia en el cuerpo, ¿verdad? Sí, Bien. absolutamente nada. La, la siguiente pregunta es, ¿cuánto tiempo vive un espermatozoide? Aquí creo que tal vez habría que aclarar como en dónde, pero bueno, la pregunta solo dice eso, ¿no? Sí, supongo que la pregunta es más bien, pues, si hay una relación sexual, sería como en la vagina o en el útero, ¿cuánto tiempo puede sobrevivir? En esos lugares puede sobrevivir de 3 hasta 5 días, ¿sí? Ujú. Y no es necesariamente que sobrevivan absolutamente todos hasta los 5 días, porque los espermatozoides tienen algo que se llama como media vida, que digamos entran 10, o sea, entran muchísimos más, pero pongámosles que entran 10. Ajá. Entonces, en el primer día se mueren 5. Al segundo día se mueren 3. Al tercer día se mueren. Así, entonces van como entre más días pasan, pues muchos más van muriendo, pero sí hay algunos que logran llegar hasta los 3, hasta los 5 días inclusive. Por eso precisamente no se recomienda, o pues no se puede tener como método anticonceptivo la menstruación,
Porque hay personas que dicen, pues si alguien está menstruando puede tener relaciones sexuales y no puede quedar en embarazo, porque pues está en ese proceso de menstruación. Pero lo que pasa es que, claro, si duran 5 días, ya puede pasar la menstruación, puede llegar a ovular y puede quedar en embarazo, ¿no? Entonces sí, por dentro del cuerpo pueden durar de 3 a 5 días, por fuera del cuerpo pues ya no duran porque realmente no es el ambiente ideal para ellos. Claro, necesitan temperatura, acidez, como muchas cosas para que sobrevivan, ¿no? Sí, Por eso sobreviven tanto tiempo también dentro del útero o la vagina, pero bueno, dentro del cuerpo humano, pues no. sí. Bien, la siguiente pregunta dice, ¿se pueden acabar los espermatozoides o los óvulos? Hmm. Eh, Supongo de una persona. sí, claro. Pues cuando hablamos de espermatozoides, realmente, bueno, es muy diferente la producción de espermatozoides a la producción de óvulos. Entonces, con los espermatozoides, una persona con testículos va a producir casi toda la vida. Sí, han habido Hmm. pues personas que dejan a alguien en embarazo y tienen 80 y pico de años. Entonces es hasta muy tardía edad. Puede que la calidad no sea igual como la de una persona de 20 y pico, 30 y pico de años, pero sigue la producción de espermatozoides. Puede que sean menos, que no sean de tan buena calidad, pero van a seguir produciendo espermatozoides. Pero con los óvulos, todas las personas que pues, nacen con ovarios, los ovarios ya tienen todos los óvulos que van a tener para el resto de la vida. Entonces, ellos ya están ahí en esos ovarios y lo que pasa es que cada mes más o menos uno sale, bueno, esperemos, normalmente sale uno y ese va a madurar, sí, solo uno madura y ese es el que sale con la ovulación. Y así sucesivamente hasta que se deje ya, o sea, que pues ya no hagan más óvulos y el cuerpo ya no vuelve a producir más. Entonces se nace con todos los óvulos que se van a tener. Y por eso es que a los 50 y pico o a los 60 y pico de años es que llega la, se me fue la palabra, Nori, eh, La menopausia. la menopausia, eso, gracias. Y decir menstruación, esa no es, la Ajá. menopausia. Entonces llega la menopausia a los 50 y pico, 60 y pico de años, porque en ese momento ya es que se acaban los óvulos, ya no hay más óvulos, se acaba ese proceso, ya no sigue ocurriendo pues, la ovulación y hay un cambio ahí de hormonas y hay pues diferentes cambios en el cuerpo en ese momento. Perfecto, muy buena. Me parece que es una pregunta muy interesante, la verdad. O sea, como Sí. que de repente son esas preguntas que nos llegan, así como, oye, ¿y será que tenemos óvulos o espermatozoides ilimitados? Bien, la siguiente pregunta es, ¿se puede quedar en embarazo durante la menstruación? Me parece que es una pregunta, una gran pregunta que hacen muchas personas. Sí, y ya le adelantamos un poco, pero Sí. la respuesta es sí. Realmente en cualquier momento del ciclo, casi que en cualquier momento del ciclo se puede quedar en embarazo. ¿Por qué? Porque precisamente ese tema de que los espermatozoides pueden sobrevivir de 3 a 5 días. Entonces puede que en el momento que tuvieron relaciones sexuales la persona no había ovulado, pero puede que a los 5 días ovule y aunque quede un espermatozoide por ahí, pues ese espermatozoide puede llegar al óvulo y pues dejar a alguien en embarazo. Entonces, sí puede ocurrir durante la menstruación un embarazo. Bien. La siguiente pregunta tiene que ver con menstruación y es, ¿duele ponerse un tampón? Buena pregunta, eso también es una muy común. Eh, no debería ser doloroso. Claro, la mayoría de las personas van a tener una perforación en el himen lo suficientemente grande para que alguien se pueda poner un tampón de forma cómoda. Además, tengamos en cuenta que el himen es una, como llaman una telita, una estructura que se estira, es muy flexible. Entonces, por eso, pues, si permite entrar
pues si permite una relación sexual, pues por supuesto va a permitir un tampón que es mucho más pequeño. Entonces no debería dolerse. Si duele, ¿qué pasa? Puede que la persona esté demasiado tensionada, porque acordémonos que la vagina es un músculo y es un músculo que podemos tensionar y podemos relajar. Entonces, si la persona está muy nerviosa, de pronto, si es como esas primeras veces que está intentando usar un tampón, puede que esté muy tensionada y claro, si está como tensionando mucho la vagina, pues se va a hacer mucho más como angosto y puede ser doloroso colocar un tampón. También, por ejemplo, si no se coloca de la forma ideal, como así, pues si queda muy abajo en la vagina, cuando la persona se pare y se siente y se pare, bueno, va a sentir incomodidad y va a sentir dolor, porque quedó muy abajo en el canal. Debe quedar más arriba, ¿sí? ¿Cómo sabes si quedó bien puesto? Pues que te lo pongas y no sientas, o sea, ya digas, uy, desapareció, como que ya no sientes que está ahí. Ujú. Si ya no sientas que está ahí, está todo bien, te lo pusiste bien. Si te paras y te sientas y lo sientes ahí, sientes dolor, seguramente quedó muy abajo y te toca pues ponerlo un poco más. Cuando uno se coloca un tampón o una copa, toca tener como esa confianza, ¿no? Con su propio cuerpo de decir, bueno, pues si me toca meter más el dedo, pues toca, Ujú. ¿no? O sea, es la forma adecuada para utilizar esos productos. Sí, y bueno, no se va a ir a ningún lugar, ¿no? Tengamos la certeza de Sí. que si sentimos como que, no lo alcanzo, hay que relajarnos porque no se va a perder en el abismo o algo así. Sí, claro. Lo que entra a la vagina, se queda en la vagina, no va a llegar al útero y pues para eso está ese hilito y lo mismo a la hora de sacarlo también toca relajar, toca tomar un respirito, relajar el cuerpo y a veces ayuda como a hacer como pujar como si se fuera a Ujú. orinar. Eso también ayuda. Bien, las siguientes dos preguntas me parecen muy buenas, que tienen que ver con el placer de las mujeres. Hmm. Y la primera es, ¿las mujeres sienten placer con el sexo anal? Hmm. Pues sí, la respuesta corta sí. Sí es posible. Obviamente no todo el mundo va a sentir placer, inclusive con la relación sexual vaginal o con la relación sexual anal, pero sí tiene la capacidad. ¿Por qué? Porque a veces pensamos de pronto que nuestros órganos, si lo comparamos como una casa, a veces pensamos que como que cada órgano tiene su propia habitación, pero no es así. Eh, por ejemplo, si pensamos el colon, la vagina, el clítoris, ¿sí? Estos órganos comparten una habitación, ¿sí? Entonces, cuando se estimula el ano, por estar todos en una misma habitación, o sea, por estar todos tan juntos en esa área, pues va a llegar esa estimulación también al clítoris, porque pues, si no sabemos, el clítoris es realmente mucho más grande por dentro, es un órgano bastante grande por dentro y ese es el que produce placer. Sí. Entonces, claro, si se tiene relaciones sexuales anales, por la cercanía a pues ese clítoris, se puede llegar a sentir placer. No es para todo el mundo, pero sí es posible precisamente por eso. Sí, mira que un chico una vez en un taller me preguntó, ¿y cómo puedo saber? Bueno, primero obviamente preguntó como si a las mujeres les gustaba el sexo anal, ¿no? Y yo, bueno, a algunas mujeres sí, a otras no, es cuestión de gustos, ¿no? Y me dice, ¿y cómo puedo saber si le gusta o no? Pues preguntándole. Y creo que aquí es bien importante mencionar que en las relaciones sexuales la comunicación lo es todo, ¿no? A veces es difícil Claro. o nos da pena como preguntar o cosas así, o expresar, ¿no? Nuestros deseos, pero pues la comunicación es fundamental. Claro, por supuesto. Y si quieren saber más del tema, tenemos otro podcast que también habla sobre el sexo anal, más como a grandes rasgos, si les gustaría como conocer un poco más sobre ese tema. Es verdad, vayan a escucharlo, porque también está muy interesante. Y bueno, la siguiente pregunta es,
¿la masturbación también es buena para las mujeres? Claro que sí. Eh, durante, como, no sé, si de pronto vemos como en series y películas y libros y demás, vemos como de pronto muchos chistes sobre pues los hombres o los, especialmente como los chicos adolescentes que se masturban y que es algo que pues todos hacen y es como muy normalizado, ¿no? Y no es tan normalizado realmente en las chicas y en las mujeres, pero pues eh, cada persona tiene órganos que les puede producir placer y es súper normal, no importa el sexo de esa persona, que pues se masturbe, ¿no? Es decisión de cada quien si lo quiere hacer o no. Y sí tiene sus beneficios para cualquier persona, incluyendo pues las mujeres, obviamente. Entonces puede ayudar con ese tema de conocer el propio cuerpo, de saber qué se siente bien, qué no se siente bien, qué le gusta, también con su propia autoestima. Se ha visto que pues, la masturbación ayuda como a la autoestima porque se tiene más comodidad con el cuerpo, y en general como ayuda a ese tema también del manejo de estrés porque cuando se pues, masturba y se tiene como una experiencia pues placentera, se suelta unos químicos en el cerebro que producen ese sentimiento como de placer y de felicidad, ¿sí? Entonces, claro, es beneficioso para todas las personas. Sí, y claro, como bien lo dices, es cuestión de gustos, ¿no? Habrá personas que dicen, Sí, ni de chiste toco mis genitales, habrá personas que sí. sí, Bueno, pues se está acabando casi el tiempo, pero yo te propongo que hagamos una última pregunta. vale. Y pues no sé, aquí hay varias como muy interesantes, pero Mm, me gustaría eh, responder una que creo que puede tenerla como desde una persona adolescente, porque me ha pasado que me han preguntado, hasta personas adultas, ¿no? Entonces la mm, pregunta es, ¿por qué no tengo ganas de sexo? mm. Eso está muy interesante. Y realmente yo no puedo dar una sola respuesta. Realmente no hay una respuesta a esa pregunta porque pueden ser muchísimas cosas, ¿no? Puede ser, por ejemplo, tema de autoestima, que si yo no me siento cómoda en mi propio cuerpo, pues va a ser difícil para mí como abrirme a otra persona, que la otra persona me vea como en un momento que sí es vulnerable, porque es un momento donde pues pensemos que de Ujú. pronto estamos sin ropa, ¿no? Que es algo, una experiencia muy íntima. Y claro, si una persona no se siente cómoda con su propio cuerpo, pues difícilmente va a ser, también va a tener como comodidad para Claro. mostrar su cuerpo así con otra persona. Entonces puede ser ese tema como de autoestima, de nervios, también puede ser simplemente estrés. Es normal si tenemos muchas cosas en la vida, eh, de pronto estamos con temas de los estudios o el trabajo o el noviazgo tiene algún problema, sí, estamos como con muchas cosas, ese estrés no nos va a permitir relajarnos Claro. y no nos va a permitir como entrar en ese espacio como de, bueno, en este momento yo voy a soltar todo simplemente como para relajarme, para pasarla bien, para tener un momento íntimo, ¿no? Em, Puede ser eso, inclusive también puede ser como problemas de comunicación con la pareja, Ujú. ¿no? Entonces, si yo estoy enojada con mi pareja, pues yo no voy a querer hacer absolutamente nada con esa persona. Entonces, claro, si de pronto hay algo que está sin resolver ahí, pues toca resolver eso antes de intentar tener como ese momento íntimo, Claro. ¿no? Entonces, pueden ser muchas cosas. También podrían ser inclusive medicamentos. Sí, hay distintos medicamentos, por ejemplo, medicamentos para también la salud mental, que también pueden afectar ese sentimiento para tener como esas ganas, ¿no? De tener relaciones sexuales. Y en esos casos, pues hay que trabajarlo con la pareja, ¿no? Pues si el problema es como, digamos, ay, mi pareja dice como que ella quiere más y yo no tanto, pues hay que empezar a comunicar eso, ¿no? Y hay que empezar a hablarlo y tener como mucho entendimiento y mucha paciencia con ese tema, porque absolutamente no se puede como presionar a alguien para hacerlo. Y lo más probable es que entre más se presione, menos ganas va a tener. Entonces lo ideal es como empezar a tener como esa comunicación para como ir averiguando, bueno, cuál es como realmente la raíz
realmente el problema que no me permite como llegar a ese momento de como que realmente poder soltar y sentir como esas ganas. Muy bien. Muchas gracias, Shannon. Creo que es como muy buena esa pregunta y que me parece que es muy importante, sobre todo, decir que hay que como mirarnos hacia adentro, ¿no? ¿Qué nos está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo con nuestra vida en todos los contextos? Ujú. Para poder responder eso, ¿no? De por qué no tengo ganas de sexo. Sí, Que pues como bien lo dices, no hay una sola respuesta, ¿no? Y depende seguramente de cada persona. sí. Bueno, pues quedaron varias preguntas sin responder, pero no sé, me gustaría que tal vez en un tiempito más podamos hacer otro episodio así de respondiendo preguntas porque me pareció como muy interesante, como una gran variedad de temas y creo que también, no sé, si las personas tienen alguna pregunta de pronto, pueden también no solo esperar a que las abramos la cajita en Instagram, sino también como dejarla por algún privado, ¿no? Por mensaje privado. Claro, sí, fue bastante divertido como responder así. Sí, muchas gracias, Shannon, A ti. por tus respuestas. Bueno, y muchas gracias a las personas que nos escuchan. No se olviden que nos pueden buscar en todas las redes sociales. Estamos como Mi Cuerpo MK. También tenemos un blog que es micuerpo.co y obviamente no se olviden de activar las notificaciones para que no se pierdan ningún episodio de este podcast. Recuerden que todos los miércoles tenemos un nuevo episodio. Y muchísimas gracias, Shannon, por estar aquí. Nos escuchamos hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao.